Ay, pero no lo escucho. ¿Me escucha ahora? Ahí se le escucha cortado. Es que el internet Sí, hoy ahí día no sí. está, el internet no está muy buena idea. Créanme que no. Tania está ahí, ¿me escucha? ¿Sí se escucha bien? Tania, Sí, ahí sí. Ahí sí, volví. pregúnteme Quedé una con la cosa. duda, quedó con la duda de la inasistencia. Ya, Eso es inasistencia en las reuniones, ¿cierto? exactamente. Ya mira, vamos a partir un poco para atrás. Si se dan Ya. cuenta, en la presentación hay dos cosas que omití. Uno, que es la cantidad de personas que constituye el comité paritario, ¿no es cierto? Y segundo, hay un tema también de la forma de trabajar. El comité paritario tiene que tener en las reuniones 6 personas. 6. 3 titulares de lo que son los patronales y los trabajadores. Ahora, en el comité paritario empiezan a salir esas figuras, titulares y suplentes. En el caso de los trabajadores, los titulares son los que, las 3 primeras mayorías, ¿ya? Y esos se eligen por una votación. Uno en el fondo va preguntando a las personas, oye, ¿quién quiere ser representante del comité paritario? Y uno hace una lista y hace una votación. Ahora, esa votación uno siempre la hace con el agente de la mutualidad o en su efecto con la inspección del trabajo. ¿Ya? Y eso no lo hace como para promocionar la empresa, sino que uno lo hace porque en ese aspecto la ley me permite que yo sea mi ministro de fe. En el fondo ellos dicen, ¿sabe qué? Ok, el comité se constituyó, la parte de los trabajadores está bien constituida, hicieron todo el proceso como corresponde. Los patronales es distinto el caso, porque los patronales son designados, o sea que el empleador debe designar a 6 de sus trabajadores, o sea, o 6 de esa parte de la empresa, para que trabajen. Ahora, si tenemos 3 y 3, ¿por qué tenemos 6? Porque los suplentes son los que van a reemplazar a alguno de ellos cuando falte. ¿Ya? Ahora, ¿yo puedo faltar? Sí, puedo faltar. Si tengo 2 inasistencias que no he justificado bajo ningún punto de vista, llego y falto, eso es causal para que mí no se guíe en el comité paritario. Y en ese caso, el suplente tiene que asumir como titular. Sube. Si tenemos, en ese caso, es de los trabajadores, perdón, uno tiene que ver toda la lista y el séptimo que quedó, por ejemplo, va a asumir como suplente, porque ese suplente subió como titular. Ya siempre tenemos que tener los 6 trabajadores. Ahora, asistencia justificada para faltar existe, sí. Por ejemplo, imaginémonos que estamos con licencia médica, ya tuvimos una enfermedad común, una licencia médica de origen enfermedad común. Ya. No sé, pues estamos con preo por metal, estamos con el permiso, por ejemplo, por el permiso cuando nace un hijo, o algún permiso que la misma ley te permite, ¿ya? Si yo estoy faltando por eso, se entiende que yo no puedo ir, porque estoy con un permiso, ya sea porque yo lo pedí, o por una vacación, o porque estoy con licencia. Eso queda así. Y eso es un tema, ya, o sea, muchas veces la gente a veces inventa cosas para no ir, pero Profe, lo importante es siempre informar. Dígame, Natalia. disculpe sobre lo que estaba hablando. ¿Mm? Yo, por lo que entendí de cuando uno manda la justificación, ¿Sí? o sea, de tu falta, siempre tienes que tener el mismo reemplazo O para que sea, esté como... sí, mira, es que hay una cosa, lo que pasa es que el decreto en sí te habla de las cantidades y todo el cuento. Y hay una parte que tampoco quedó muy clara, que son como las comisiones de trabajo. ¿Ya? Uno, por ejemplo, hace una comisión de investigación de accidentes, ¿ya? Uno ¿Mm? hace una comisión de inspecciones y una comisión de observaciones de conducta y una comisión que se ve de los temas de capacitación, por ejemplo. 3 comisiones. Pero lo ideal, por ejemplo, es que siempre las comisiones estén compuestas por el titular y su suplente. O sea, Ah, yo, por ejemplo, no ya. sé, yo pertenezco al comité paritario de la sede, ¿ya? Y yo sé quién es mi reemplazante. Por lo tanto, ¿Sí? cuando yo voy a reuniones, yo siempre me contacto con ellos, ¿sabes qué? Esto vimos en reunión, hicimos esto, todo eso. Me olvidé poner la asistencia. Ya chique, digo lo para asistencia.
No sé por qué siempre me olvido. No, de ahí no. O sea, Ahora, en pocas palabras, el suplente siempre tiene que estar al día con las reuniones, ir al mira, tanto de lo que va pasando. lo que pasa es que, ojo, la ley me establece y me define titular y suplente, pero el mismo decreto en ninguna parte me prohíbe que en la reunión asistan los titulares y los suplentes. No Ah, me ya. prohíbe eso. Y de hecho, No, incluso es más, el presidente del comité paritario eh, está en la potestad de invitar a quien quiera a las mismas reuniones. Porque ah, hay un ya. tema que tampoco tocamos mucho en la presentación. Es que la función del experto en prevención de riesgo en el comité paritario. Claro. ¿Cuál sería esa? ¿Qué función tiene A- el comité? ¿Asesorar? Ya, asesorar, ¿no es Sí. cierto? ¿Qué más podría hacer, por ejemplo? El experto en prevención puede hablar en las reuniones de comité paritario, puede dar Sí. su opinión, sí. Sí. Ahora, el experto en prevención de riesgo puede participar en las reuniones, ¿ya? Pero no tiene derecho a voto. O sea, si por ejemplo están viendo un tema de, ya vamos a hacer un cambio, vamos a cambiar todos los elementos de protección personal por uno de mejor calidad, son temas que a veces se tocan en las reuniones del comité paritario, y el experto en prevención cuando dice quién está a favor y contra, él no puede votar. Él puede hablar, puede explicar cosas, ¿ya? Pero no tiene derecho a voto. Chiquillo, les ¿Por cargué qué, la profe? asistencia. Porque el decreto lo establece así. Lo que pasa es que el experto en prevención de riesgo tiene la función de asesorar. El comité paritario, como su nombre dice paritarios, ve por pares. Entonces toma representantes de los trabajadores y de la empresa y todos los temas de seguridad los toman ellos en común. Y ellos mismos llegan a acuerdos y van realizando ciertas actividades. Y la ley dice textual eso, que el experto en prevención puede hablar, puede opinar, pero no tiene derecho a voto. Porque el experto en prevención en sí queda como una figura, al igual que el comité, pero todo lo que tenga que ver directamente con el comité paritario tiene que ser votado por los miembros del comité paritario, no por el experto en prevención. Esa es como otra respuesta más que se puede dar a lo mismo. Ahora, cuando a mí me tocó también trabajar, trabajé en varias empresas que tenían comité paritario, y el comité, el presidente, me invitaba a las reuniones. Me dice, ¿sabes qué, Álvaro? Tenemos duda con esto. Pues una vez me estaban preguntando algo con el ODI, con la estructura de procedimiento de trabajo, y algo con los exámenes, ¿no? Los preocupacionales y ocupacionales. Me estaban preguntando eso específicamente. Y el presidente me dijo, ya sabes qué, ven para acá, veamos esto. Y perfecto, lo expliqué todo eso. O uno a veces, por ejemplo, invita a un kinesiólogo, o invita al mismo asesor de la mutualidad que trabaje con nosotros, o alguien que pueda aportar algo. Por lo general, uno siempre invita gente que tenga relación con las problemáticas que uno puede tener en seguridad en la empresa. O sea, una vez me tocó hacer unos trabajos con una empresa agrícola, yo manejo mucho el tema de lo que es residuos peligrosos, de respeto. Cómo se hacen los trámites, las guías y todo eso. Y el comité paritario, ese día me tocó ir un día antes de la reunión y me invitan también a la reunión de ellos. El mismo presidente me invita, dice, ¿sabes qué? Puede ir, por favor, porque tenemos un par de dudas con unas cosas. Ok, yo fui y me hicieron unas par de preguntas y se los conversé y todo eso. O sea, queda como en eso, es como la función de uno, de asesorar. ¿Ya? Porque ustedes tienen que pensar algo, cuando se hace la elección del comité paritario y se definen los miembros del representante del empleado de los patronales, no es que llegan y conversan de inmediato temas de seguridad. O sea, primera instancia que se hace, se tiene que hacer el curso básico de prevención de riesgos. Y eso lo va a dar cualquier mutualidad, cualquiera, o la mutualidad que tú estés adherido. Y eso es un curso que no dura más de 3-4 horas. Por lo tanto, ellos tienen una visión de la prevención, de lo que han ido aprendiendo con el tiempo, de lo que han visto en el trabajo y de un curso de 4 horas. Por lo tanto, Sí. el comité paritario siempre
va a pedir ayuda y asesoría al experto en prevención de riesgo. Por lo mismo, porque hay temas que ellos no manejan. O sea, en esta empresa agrícola, ellos me estaban haciendo unas preguntas, en específico era qué significaba, por ejemplo, la LD50 y algo que le explicara yo con el rombo de los 4 colores de la NFPA. Era del color el blanco, el azul, el amarillo y rojo. Los 4 colores, ese fue la identificación de colores. Y yo le expliqué que la ecocileta 50 venía dado con que es la cantidad para que por kilogramo de una persona que debe consumir un compuesto para producir un efecto aparente. Y ahí le expliqué con pera y manzanas todo eso, porque es algo un poco más largo de explicar. Pero esa es la función como del experto, asesorar. Porque incluso es más. Ya. Tenemos una empresa que tiene un comité paritario. Ocurre un accidente. Legalmente hablando, ¿cuál investigación pesa? ¿La del experto en prevención o la del comité paritario? El comité. La del comité. En ese aspecto, la del experto en prevención de riesgos vale absolutamente nada. Claro. Y uno puede decir, oye, pero es fome. Pero el problema está, chiquillo, que la misma ley define eso, que el mismo comité debe realizar una investigación de accidente, ¿ya? Para determinar en la práctica si el accidente fue o no por un descuido del trabajador. Disculpe, profesor, que hubo un corte de luz en mi población. Dígame. No se preocupen en el área, si se entiende eso, sí. Chiquillos, miren, quiero ser bien franco, con que vengan a clase y se puedan conectar lo más que puedan, bien. Si hay temas que ya el internet se está cayendo, se corta cada rato, son cosas que no imponderables. Pero en ese aspecto, chiquillo, volviendo a lo que estamos hablando, esa es la investigación que vale, que pesa, ¿ya? Lo que muchas veces no deja que uno como experto también tenga que hacer investigación de accidentes. Ahora, la investigación de accidentes es un parámetro importante, sí. Específicamente, cuando tenemos un accidente fatal, que puede ser de 2 tipos, o un accidente grave, que son 7 tipos. En ese aspecto, la cantidad del comité paritario se modifica. Ya no van a ser 6, van a ser 8. O sea, voy a tener que un suplente pasa como titular por los patronales y por los trabajadores. Y en ese aspecto el comité va a tener 8 personas para poder hacer una investigación de accidente. Eso es algo que tenemos que ver más adelante, ¿ya? Tenemos que ver nosotros técnicamente dos metodologías. Ichikawa, que es la más sencilla, que es causa-efecto, y la segunda, que es árbol de fallas, ¿ya? Que esa es la metodología que está ya como definida legalmente hablando para poder investigar accidentes fatales o graves. O sea, eso vamos a pasar un poco más adelante donde tengamos ya más ramos hechos. No es difícil, pero hay que tener como harta lógica y sentido común para eso. Ya. Entonces, chiquillos, la función del experto es eso. Ahora, cuando el comité empieza, lo primero que uno hace, define quiénes van a estar en las distintas comisiones. Quién va a investigar accidentes, etcétera, etcétera. Si el accidente es fatal o grave, ahí la comisión de investigación de accidentes, chao, y investigan todos. Pero si hay un accidente que no sea ni grave ni fatal, lo investiga esa comisión del comité paritario. ¿Ya? ¿Qué más con respecto al experto? Bueno, y uno también como experto en prevención, cuando ellos van a empezar a hacer, el comité empieza a hacer inspecciones, uno está con ellos al lado y le explica, mira, ¿sabes qué? La inspección tenemos que hacer esto. Este es el formulario, este es el formato, y uno le enseña a hacer inspecciones. Uno va y le enseña, por ejemplo, cómo se debe pedir o solicitar una capacitación, por ejemplo. Y así uno le va explicando cosas, porque el comité paritario tiende a hacer la función del experto en la empresa, pero hasta un punto. ¿Ya? La misma ley permite que el comité paritario, por ejemplo, dé el ODI, la obligación de informar. ¿Ya? Que la obligación de informar en la práctica debe darlo el supervisor en conjunto con el experto en prevención de riesgo. Y van a tener que ser también ODI, en algún aspecto, ODI distintos. ¿Ya? Hay que ver un tema legal con eso. Chiquillos, ¿qué otra pregunta más pueden tener ustedes, por favor? Profesor, también una pregunta puede ser Sí. relativa a los fueros. Al fuero. A los fueros que tienen Ya. los participantes, claro, del comité y todo eso, para ver cómo están ellos protegidos en una decisión, en todo ese asunto. Ya. El fuero es bien simple. Ya.
Si yo tengo una sola empresa, y esa empresa no tiene sucursal, es ella sola, el que va a tener siempre el fuero va a ser el presidente del comité paritario. ¿Ya? Hay Sí. muchas veces que cuando ocurren accidentes complicados, accidentes complejos, hay harta presión encima. Y te llaman por teléfono a horas distintas, y te hacen presiones y amenazas, ¿ya? Bajo ese punto de vista, muchas veces, o que la empresa a veces es media compleja, la ley tiene esto definido, que es como el fuero. Que en el fondo fuero sindical, que en la práctica permite que el presidente, en este caso, no sea tan sencillo desvincularlo de la organización. O sea, una persona que tiene fuero sindical para poder echarlo, o sea, hay que pensarlo 2 o 3 veces. O sea, no es tan sencillo. O sea, no llegaría a hacerlo. Ahora, distinto el panorama si tenemos una empresa, por ejemplo, con 2 sucursales. Y ahí tenemos un tema. Ya. O tenemos una empresa y esta empresa tiene una casa matriz y 2 sucursales, o esta empresa tiene faenas en distintos lugares, que pueden ser como los 2 escenarios. Si tengo una empresa que tiene faenas, primero que todo debo ver si en cada faena se cumple la cantidad mínima de gente para tener un comité paritario. O sea, sobre 25 personas, 26 personas. Si tengo eso, ok, debo hacer todo el mecanismo para poder, ¿cómo se llama?, tener mi comité paritario. No debo hacer así. Y en ese caso, si la faena tiene 1 año de antigüedad y la empresa tiene 3 años de antigüedad, el comité paritario que tenga mayor antigüedad, ese comité, el presidente de ese comité va a gozar de fuero sindical. Y te lo dice así la ley. Ahora, hay un comité que es un poco distinto, que es el comité paritario de faena. El comité paritario de faena nace por una ley, que es la famosa ley de subcontratación, la 20.123. Y esta ley tiene un decreto que la hace operativa, que es el famoso decreto 76. Ya. El 76 establece varias cositas. Habla de un sistema de gestión cuando tengo más de 50 personas y un par de cosas. Pero ahí también estipula una especie como de comité paritario de faena, que en el fondo habla de todos los representantes de todas las empresas contratistas participan en ese comité. Y va a tener funciones muy similares. No son como tan importantes a este nivel del curso. ¿Ya? Aparte de los foros, Rodrigo, ¿tiene otra consulta usted? No, profesor, sería eso nomás. Lo otro lo preguntaron las compañeras, así que está bien. Ya. Lo que sí, chiquillo, me quedó pendiente por subirle un procedimiento que yo elaboré para una empresa de comité paritario y formatos de registro. Específicamente lo que a mí me importa mucho son los registros de constitución del comité paritario. ¿Ya? Porque uno cuando formaliza el comité, uno tiene que dar aviso en la inspección del trabajo. Y todos los meses llevar el acta de reunión del comité paritario a la inspección para que te la timbre. Si yo soy empresa, que soy sucursal, igual tengo comité paritario, debo mantener una copia timbrada por la inspección en mi empresa y también mandarle una copia a la casa matriz. ¿Ya? O a la Profesor, disculpe. Sí, dígame, Daniel. Cuando en realidad tengo 2 consultas. La primera es, antes que se me olvide, sobre la copia. Leí que la copia del comité paritario igual hay que entregarla a carabineros y a bomberos para que tengan así como claro a la hora de que haya una emergencia. No, eso es otra cosa. No, eso es plan de emergencia. El Quizás plan de emergencia. tú leíste la norma chilena 436. ¿Ya? Y eso, Ya. en las obligaciones del empleador, que si mi memoria no falla, el punto 6 hace referencia a que el plan de emergencia debe estar, tenerle una copia carabineros y servicio médico de ambulancia. Ya, ¿Ya? profesor. Pero la copia de la carta, mira, lo que pasa es que yo cuando formalizo el comité paritario, yo debo en el fondo mostrar que el comité está funcionando. Porque que yo, por ejemplo, tengo un comité y el comité no funcione, eso es causal de multa. Ya. Estoy Si cometiendo no una está infracción. funcionando, función de multa. Claro, entonces
¿Cómo yo demuestro, por ejemplo, si me van a fiscalizar que el comité está funcionando? Ah, perfecto, ¿Por las actas? con las actas. Incluso muchas veces uno también tiene hojas de asistencia. Y uno tiene esas evidencias en una carpetita ordenadita, ya para en el fondo mostrar que el comité paritario está funcionando. Ahora, la actividad que hace el comité paritario, por ejemplo, como las capacitaciones, esos respaldos y registros tienen que mantenerlos siempre ordenados, pero ya como hueso santo. Y muchos me preguntan, ¿por qué? Nosotros sabemos que tenemos el famoso decreto 67, el que me estipula el alza o la baja de la cotización adicional diferenciada. Recuerden que la cotización, la que me pide la ley, tiene una básica que pagan todos iguales y tiene una diferenciada o la que ve riesgo presunto. Tu empresa es nueva, riesgo presunto, y ya cuando no, tenemos que ver la diferencia. Cuando yo me quiero acoger, por ejemplo, a una rebaja de las cotizaciones, a mí dentro de la documentación que me va a pedir la mutualidad va a ser los registros de capacitación que yo tenga en la empresa. Ya, profe. Eso Ahí me quedó claro. es importante tener esas cositas. ¿Ya? ¿Qué más, chiquillos? Me puedan preguntar, por favor. La palabra quórum, profesor, dice Quórum. un representante. Ah, ya. El quórum es como la cantidad de gente que tiene que estar para que el comité pueda sesionar ese día. ¿Ya? Y en ese aspecto, si tengo que tener un quórum mínimo. O sea, si tengo uno de los trabajadores y uno de los patronales, el comité puede funcionar. Y va a funcionar. Pero si en ese caso tengo solamente una persona, el comité no va a funcionar porque en el fondo, ¿con quién vas a ¿A interactuar? Sí, pues en el fondo va a ser como hablar de una pared. Sí, po. Tiene esa lógica. ¿Ya? Natalia, Ya. ¿qué pregunta más tiene usted? Sí, como dice un representante por... ¿significa un representante por área o por...? No. Como el comité paritario tiene patronal y trabajadores, va a ser un trabajador y un patronal. Ah, ya, profe. Uno y uno. Solamente se considera eso. Ya. Ahí me quedó clarito. Ya. Chiquillos, si van teniendo dudas igual, porfa, me las hacen también por el chat de Moodle o por correo. Ya saben que yo los correos los respondo lo más pronto que yo pueda y lo más pronto tenga la respuesta a la inquietud que ustedes me puedan hacer. Porque hay veces que me preguntan cosas que no están dentro de mi ámbito de conocimiento. Sí, suele pasar eso. Ya. Chiquillos, entonces, recapitulemos. El día sábado vamos a recuperar la clase que no se va a hacer y viene de la próxima semana. ¿Ya? Porque se va a hacer sándwich. ¿Ya? ¿Sábado de esta semana? De esta semana, sí. Ya, vamos a ¿A juntarnos la misma hora? misma hora de ayer, exactamente a la misma hora. Ya. Es que ese mismo día lo duplico igual porque tengo más clases que hacer ese día. Los cuestionarios de la unidad 2 van a estar disponibles a partir del lunes. ¿Ya? Y nos vamos a juntar el miércoles de la próxima semana a las 11 para poder trabajar o hacer la clase que no vamos a hacer el día viernes por el tema del sándwich, del feriado. ¿Ya? Para que no nos... En el fondo, para poder hacer eso igual. Me interesa que estemos cuadrados con los tiempos, ¿ya? Y que pasamos y tener la holgura para poder pasar la parte de legislación laboral. Eso a mí lo que me interesa harto, chiquillos. Porque la legislación laboral y prevención de riesgo van mucho de la mano. Van mucho de la mano. Y de hecho, chiquillos, yo cuando trabajaba como experto, me preguntaban mucho eso. Me preguntaban el tema de específicamente causales de despido en función del tema de seguridad, por ejemplo. ¿Ya? O el tema de los contratos de trabajo, la estructura, qué contenido debía tener en tema de seguridad, por ejemplo. Muchas veces las empresas lo preguntan para ver también un tema a veces del descuento del EPT, cuando el trabajador los rompe de manera intencionada, o los pierde, cosas así. Ya que hay temas también que tenemos que seguir viendo con esas temáticas. Chiquillos, entonces el tema de las décimas ya lo conversamos, y eso. Chiquillos, así que si no tienen más dudas, consulta. Tania, ¿usted no tiene ninguna duda? ¿Me quedó todo clarito? Tengo una. Pregúnteme, pero pregúnteme, si pasa estamos.
Sí, no es que justo estaba hablando. O sea, yo al ser la presidenta, ¿Mm? me puede, en el caso que no vaya a una reunión por X motivo, me puede reemplazar el representante de la empresa, o tiene que ser un trabajador. Es que da lo mismo. Lo que pasa es que en la práctica, cuando uno arma el comité paritario, uno siempre deja el cargo de presidente a los trabajadores, pero el mismo decreto no estipula quién debe tenerlo en sí. Quizás se lo estoy pasando de alto, pero en mi experiencia siempre el presidente es un trabajador, porque queda como más Sí. transparente, ¿cachai? Porque a veces la empresa, muchas veces los trabajadores desconfían de la empresa y no quieren que el presidente ni el secretario sea de la empresa, entonces como que... Claro, porque muchas veces ocultan cosas. Mira, el comité paritario es una buena instancia cuando trabaja bien. El comité paritario es una mala instancia cuando los trabajadores lo confunden con un sindicato. Sí. Y en las reuniones, cuando ya uno tiene toda la pauta bien estructurada, bien armadita, preparaste tu capacitación que te pidieron, y empiezan, no, que nos cortaron la cola con los bonos, y empiezan toda la pelea completa. Entonces resulta que en vez de hablar los temas que debiese hablar el comité, están hablando cosas que el comité no tiene potestad o no tiene la forma en cómo dar solución a eso. O sea, el comité, por ley, ¿qué tiene que deber? Asesorar a los trabajadores en el control de los riesgos. Y me voy a disculpar, un Claro, tema de sí. un sueldo no es una potestad que está en el comité paritario poder hacerla. Sí, porque Entonces, muchos piensan eso, que uno sí, tiene que pelear los bonos, las cosas, y no, no, nada que ver con eso. no, Sí. no, si para eso están los sindicatos, ¿okay? Y eso es un tema. Tania, ¿qué otra pregunta puede tener usted? No, tenía esas dos dudas más. Muchas gracias. Ya, ya Tania. Entonces, chiquillos, nos vemos mañana. Ya vean el videito que se lo subí hace poco rato. Ya, es bien cortito en todo caso. Ya, chiquillos, Profe, la asistencia. ya la subí ya. Es que me he olvidado subirla. Ya, 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 chiquillos, chao. chao, muchas gracias. Chau, Chao, Chao. chau, chau. gracias. Gracias a Gracias. usted. Chao.